gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo tutorial. El día de hoy estamos en un mini tutorial donde les voy a enseñar cómo hacer un stop de audio. ¿Qué significa un stop? Un stop pues significa que en un momento predeterminado el audio pues pare, estopee. Y bueno, vamos con el tutorial. Bueno, primero obviamente tenemos que tener el Camtasia Studio abierto. No importa con qué Camtasia Studio, yo lo he probado tanto con el 8 como con el 7. Y lo primero que tenemos que hacer es importar nuestra música y nuestro video. Después de esto, pues los añadimos a la línea de tiempo. Y con esto podemos, si le damos a play, se va a reproducir el video con la música, porque yo primero al video vienen, le hacen clic, van a la pestaña de audio, les va a aparecer esta barrita donde esta la pueden bajar, igual que esta, yo ya la tengo al 0 esta, y esta la tengo al 100, yo la voy a bajar más o menos al 30, 40. Con esto ya tenemos la música. Se ve un poco lagueado, pues porque yo estoy grabando, entonces Camtasia no se renderiza muy bien. De todas formas, estoy seguro que a ustedes les está pareciendo tal y como se debe. Pero bueno, si nos vamos hasta el final del video, sigue la música, sigue el video hasta que termina la canción. ¿Cómo hacemos que esto no pase? Nos vamos justamente al final del video, damos clic derecho a esta pestañita acá, le vamos a dar split, y ahora esta música de acá, que está ya separada, le podemos dar a delete. De esta forma el video ya dura hasta los 30 segundos, que es lo que debería durar. Pero ahora, ¿cómo hago que en un momento predeterminado, digamos acá, quiero que hasta cierto tiempo no esté la música? Pues esto es muy fácil, amigo. Simplemente otra vez le das pausa y le das otra vez clic derecho a la barra y le dan a split. Vamos a darle split. De esta forma ya tenemos casi todo dividido. Ahora tenemos que irnos hasta la parte del video que nosotros querramos que ya nos escuche la música. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar a split. Ahora le pueden dar clic derecho a esta música y le pueden dar a delete. Calma, no se va a deletear o no se va a borrar, que mal inglés tengo, no se va a borrar el video, simplemente el audio. Como ven, no tiene audio. Y si llegamos a la parte donde sí hay audio, vuelve la canción. Esto es perfecto sin duda. Ustedes lo pueden hacer viceversa y que el video no esté y que siga el audio. Y con esto podrían poner un video. Eso vamos a hacer justo en este momento. Hacemos el mismo proceso de antes. Clic derecho, split, nos vamos hasta la parte que nosotros querramos editar, otra vez clic derecho a la barra y le damos a split all. Perfecto, ahora podemos darle un delete al video, o sea, borrar el video. Esa partecita que no querramos que aparezca, podríamos importar una imagen que querramos que aparezca en B. Una vez importada la imagen,
podemos achicarla hasta donde nosotros queramos que aparezca. De esta forma no durará todo el tiempo. Simplemente ajustamos todo y de esta forma tenemos un video totalmente hermoso. Queda cool, ¿no es cierto? Bueno, este ha sido el video de hoy. Si te sirvió y si te gustó, no olvides dejar tu like. Suscríbete al canal para más tutoriales. Chao, chao.